Tiberíades. Vamos a hacer esta meditación sobre el capítulo último de San Juan, que es conveniente lo leas. Puesto en la presencia de Dios y hecha la oración preparatoria, imagínate la escena. Las orillas del lago de Tiberíades en primavera. Y pida al Señor gracia para alegrarte y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor resucitado. Que si acompañamos a nuestro Señor en la pena, también acompañaremos en su gozo. Contemplemos la escena evangélica, viendo las personas, oyendo lo que dicen, mirando lo que hacen, para que su compañía y ejemplo influya en nosotros. San Pedro está con otros 6 discípulos del Señor y les dice: «Me voy a pescar». Los otros responden: «También nosotros vamos contigo». Vemos que los apóstoles eran trabajadores. No se limitan a estar de charla esperando que se aparezca el Señor. Examina si tú imitas a los apóstoles en el deseo de trabajar y cuánto tiempo dedicas a charlas innecesarias, quizás murmurando. Examina una vez más tus pecados de la lengua. Todos pecamos mucho con ella, y lo peor es que no le damos importancia, aunque la tiene y grande. Estudia qué has de hacer para conseguir dominio de la lengua, que es el principio de la prudencia. Imita también a los apóstoles en su compañerismo. Sin que San Pedro se lo pidiera, ellos dijeron: «Vamos también contigo a pescar». ¿Es esa tu disposición para ayudar, para colaborar con los demás? Qué importante saber trabajar en equipo. Y qué importante, como hemos dicho ya, tener la espiritualidad del sí. Que cuando te pidan una cosa, cuando te inviten, decir sí, a no ser que verdaderamente no puedas. Hay personas que hacen precisamente todo lo contrario. De entrada dicen no, y solamente dicen sí cuando ya no tienen más remedio. Dice el Evangelio que estuvieron toda la noche afanándose y que no pescaron nada. Entonces un desconocido, desde la orilla, les aconsejó que echasen la red a la derecha de la barca. A ellos, pescadores de toda la vida, que venga un desconocido a decirles cómo tienen que pescar y en qué momento, cuando llevaban toda la noche trabajando en balde. No era para estar de muy buen humor. Pero se ve que los discípulos ya habían aprendido algo de Jesús, y en vez de contestar con mal genio, hicieron caso del consejo ajeno, echaron la red y cogieron tal cantidad de peces que no podían sacarla. Aprende tú cuánto puede valer seguir los consejos de otros, en vez de dar contestaciones malhumoradas. San Juan, al ver el éxito conseguido, enseguida se dio cuenta: es el Señor. Quien es puro reconoce enseguida la mano de Dios, para que tú también descubras en tus éxitos la mano de Dios. Ya ves, ellos, en toda la noche, sin Cristo, no consiguieron nada. Cuando tú no consigues nada y estás en una noche oscura, ¿no será porque estás sin Cristo? Quizás porque Cristo te prueba. Pero, ¿por qué te prueba? Generalmente las pruebas de Dios son para que quitemos algún impedimento, grande o pequeño, que nos impide recibir los dones de Dios, tener espíritu de oración, que nos haga fácil el trato con Él. Porque Dios, así como se vuelca con los limpios de corazón, con los que se le entregan totalmente, en cambio, su majestad infinita no concede fácilmente sus dones, no admite en su intimidad a quienes se dejan arrastrar por los pecados, aunque sean pecados veniales. También es digna de contemplación la reacción de San Pedro. Oye que es el Señor. Se lo oye a San Juan, en quien él confiaba, y sin más se lanza de la barca al agua para ir detrás de Jesús.
San Pedro, enséñanos a fiarnos de las personas espirituales, como San Juan, de los padres espirituales, de los confesores y buenos sacerdotes. Enséñanos a seguir a Cristo en donde veamos que esté, aunque tengamos que echarnos al agua. Contemplemos principalmente la delicadeza del Señor. En primer lugar, cómo premia su trabajo baldío de una noche entera. Quizás a nosotros nos pueda parecer muchas veces que el trabajo apostólico en el que hemos puesto todo nuestro empeño, en una obra, en una parroquia, en la conversión del marido, de los hijos, de un familiar, ha sido inútil. Pero no lo creamos. En un momento Dios puede hacer florecer esa semilla. ¿Cuántos al final de su vida se habrán salvado por la semilla que recibieron de sus padres, de sus profesores, por tantas oraciones como se rezaron por ellos? Jesús no sólo bendice su trabajo, los invita a comer con él. Tenía allí pan y peces que él mismo los había llevado, los había preparado. Deliciosa comida. Esta era la tercera vez que se les aparecía a los discípulos juntos, después de la aparición del mismo día de la resurrección y del domingo siguiente cuando estaba ya con ellos Santo Tomás. También se les apareció otra serie de veces durante 40 días hasta la ascensión. Pero esta aparición la relata San Juan porque fue de verdad importante. De sobremesa, Jesús confiere a San Pedro el primado. 3 veces le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Cumple ahora la promesa que le había hecho. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, antes le exige un triple juramento de fidelidad. Era suavemente recordarle sus negaciones y darle la oportunidad que con su triple confesión la redimiera. También a ti te da la oportunidad de redimir tus antiguas negaciones de Cristo. ¿Cómo? Cristo le pregunta 3 veces: Simón, ¿me amas? Y la primera vez añade: ¿me amas más que estos? Para que purificase su soberbia cuando había dicho: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y San Pedro, a la tercera, humillado, se entristece: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Al menos en la meditación, en el coloquio, confiésale tú también a Cristo tu amor. Y en la misma meditación tienes la oportunidad de mostrárselo con humildad, aceptando algo tan importante como es lo que ahora él confiere a San Pedro y a sus sucesores: el primado, el pontificado, ser jefes de su iglesia y vicarios suyos en el mundo. El Papa, el dulce Cristo en la tierra que decía Santa Catalina de Siena, a quien obedecer es obedecer a Cristo. Más aún, incluso en la vida religiosa, cuando se obedece al superior o se obedecen las constituciones, se obedece al Papa, puesto que de él tienen la autoridad. Y los obispos, aunque sacramentalmente la reciben de Dios, su ejercicio está determinado por el Papa, y sin estar en comunión con él, no tienen autoridad sobre los fieles. Dar gracias a Dios porque ha instituido el papado, porque además de quedarse en la Eucaristía y habitar por medio de la gracia en nuestras almas, quiere estar presente entre nosotros por su representante. Es esta una presencia tan importante y tan beneficiosa para toda la Iglesia, que al sumo pontífice asiste el Espíritu Santo con el don de la infalibilidad cuando define ex cátedra, es decir, cuando define con su autoridad máxima las cuestiones de fe, el dogma, y de costumbres, la moral. Y un papa podrá ser indigno y quizás hasta condenarse, o ser desacertado en su gobierno, como hay casos en la historia.
pero nunca, ni aun por eso, hemos de dejar de obedecerle en lo que es de su competencia, ni hemos de dejar de respetarlo. Y es claro que, aun en lo que haga mal un papa, como lo que hiciese mal nuestro padre, no es cosa que lo critiquemos públicamente socavando su autoridad, haciendo perder a los fieles la devoción que deben de tener al vicario de Cristo. Lo que sí debemos hacer, y hacemos tampoco, aunque ahora debiéramos hacerlo más que nunca, es pedir mucho por el Papa. También con el ofrecimiento de nuestras obras y nuestras penitencias. Pedir por el Papa es reconocer su importancia en la Iglesia y mover a Cristo a que nos dé buenos papas. Esto es además un principio general. Si no pedimos a Dios tener buenos superiores, buenos gobernantes, ¿cómo nos quejaremos después que no lo sean? La importancia del sumo pontífice es tal en la Iglesia que si responde adecuadamente a la asistencia del Espíritu Santo, sostenido y ayudado por las oraciones del pueblo fiel, la Iglesia será lo que sea el Papa, y el mundo lo que sea la Iglesia. Por eso Cristo dijo a los sacerdotes, a sus ministros, a los apóstoles: «Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5:13. Y si la sal se conserva bien y cumple su función, toda la tierra se purificará. De lo contrario, se pudrirá, y si la sal no sala, sólo servirá para ser pisoteada por la gente. Al Papa, en cambio, le dice: «Confirma a tus hermanos en la fe». Lucas 22:32. Esta es la misión principal del Papa: hacer que la sal sea sal. Para ello, participa o tiene por delegación las tres potestades de Cristo. Cristo es Rey, Profeta y Sacerdote. Rey, potestad de regir, potestad de gobernar la Iglesia. Profeta, es quien habla en nombre de Dios, quien nos transmite su mensaje, como hace el Papa en sus enseñanzas con la asistencia del Espíritu Santo, asistencia hasta la infalibilidad, como sabemos. Cristo es sacerdote, puente entre Dios y los hombres, para presentar nuestros sacrificios a Dios, para traernos las gracias de Dios a nosotros. El Papa, junto con todos los demás obispos y sacerdotes en comunión con él, de los cuales es cabeza, mediante la liturgia ofrece el culto de la Iglesia a Dios y es cauce de las gracias de Dios a los fieles, sobre todo por los sacramentos. Estas consideraciones sobre el papado te han de llevar a la estima también del sacerdocio instituido por Cristo, que no es sino participación de su sacerdocio, pues sus ministros obran en nombre suyo al ofrecer el grande y único sacrificio cuya víctima es el mismo Cristo, y al conferir, mediante los sacramentos, las gracias que él adquirió. Ese es el excelso papel de todo sacerdote, que ni siquiera la posible indignidad de su vida anula el valor de sus acciones litúrgicas, y en todo caso, más mérito tendrás si por la fe no dejas, por ejemplo, de confesarte, aunque sea con un sacerdote a quien le falte virtud. Sin embargo, bien vemos la trascendental importancia que tiene para el pueblo de Dios que los sacerdotes sean virtuosos. Un párroco, un predicador, un confesor, un director de congregación, un obispo, si son santos, ¿cómo pueden transformar las almas que les están encomendadas? Al contrario, ¿cómo disminuye la fe de un pueblo si sus sacerdotes dan escándalos? Por eso, todo el pueblo de Dios tenemos que repetir la petición que nos encareció el mismo Cristo: «Rogad al Señor de la mies que envíe operarios a su mies». Mateo 9:38. Que envíe muchos operarios y, sobre todo, que envíe operarios buenos, santos. Qué duda cabe que si lo pedimos como hay que pedir, con humildad, confianza y perseverancia, lo conseguiremos. Segunda meditación: la ascensión.
Cuenta San Lucas al final de su Evangelio y al principio de los Hechos de los Apóstoles la ascensión de Jesucristo a los cielos después de haber encargado a los apóstoles que fueran testigos suyos y predicasen el Evangelio a todos los pueblos cuando hubieran recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Los llevó cerca de Betania, al monte de los Olivos, y levantando las manos les bendijo mientras se elevaba ante sus miradas, hasta que una nube le ocultó. Estando aún con los ojos en el cielo, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, que les dijeron: Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido elevado a él de entre vosotros, volverá de igual manera. Y ellos regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Puesto en la presencia de Dios y hecha la oración preparatoria, imagínate la escena y pide gozo con Cristo. Alégrate de la ascensión de Cristo, a quien ha sido dado todo poder en cielos y tierra, y es ya Rey de todo el universo por toda la eternidad. Pide que ese gozo redunde en tu vida, como en los apóstoles. A pesar de separarse de Cristo, quedaron llenos de alegría. Y es que ahora nuestra esperanza es mayor, es total, puesto que si la cabeza está ya resucitada y elevada gloriosa en el cielo, es primicia y garantía, como dijimos, que los miembros también podremos llegar allá y compartir su gloria. Es muy importante que vivamos alegres. Con esta alegría suprema de la esperanza cristiana y de la paz de Cristo, que es la plena tranquilidad de la conciencia, con una confianza absoluta en Él. Alegría que tanto inculca San Pablo y él mismo tantas veces la muestra. Alegría a la que también exhortan San Pedro y San Juan en sus cartas y anuncia el Señor en el Evangelio, Juan 16, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pide esta gran gracia a Cristo de estar siempre alegre en tu vida a pesar de las contradicciones y los sufrimientos. Contempla la ascensión de Cristo, precisamente desde el Monte de los Olivos, donde había comenzado su pasión, donde había sufrido tanto hasta sudar sangre. La gloria y gozo de hoy es consecuencia del sufrimiento y el mérito de ayer. Si el grano no muere, no da fruto. Juan 12:24. Tenemos que morir al mundo para dar fruto apostólico y para renacer como espigas al 100 en la vida futura. El sufrimiento, por mucho que sea y nos cueste, al fin y pronto pasa. Es la primera y gran lección de la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos, para aumento de nuestra alegría. Sigue contemplando a Cristo más allá de la nube que lo ha ocultado. Ha ido a prepararnos un lugar, como dice en San Juan 14:2. Lugar que ni ojo vio, ni oído oyó, ni el hombre tiene capacidad de imaginar, explica San Pablo, 1 Corintios 2:9. Si Dios ha hecho esta maravilla de universo para buenos y malos, no pueden ni compararse todas las bellezas de la tierra con la grandiosidad y magnificencia del cielo, cuando el Señor Supremo ha usado su infinita sabiduría, poder y bondad para premiar a sus elegidos, a sus amigos, a sus hijos amados. Pero si nuestra exultante esperanza ha de llenarnos de alegría, también ha de impregnar nuestra vida de nostalgia, del deseo del cielo. Que todos los placeres de este mundo, hasta los más legítimos, nos parezcan paja en comparación con la bienaventuranza que esperamos, y que pensando en el cielo no nos dejemos atraer ni sujetar demasiado por las ataduras de este mundo, aunque sean ataduras espirituales y apostólicas. Dice San Pablo, 2 Corintios 5, sabemos que tenemos morada eterna en los cielos, por eso gemimos deseando revestirnos de inmortalidad en ella, pues ahora
vivimos en el cuerpo desterrados del Señor, pero preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir con el Señor. Por eso exclama a los Filipenses 1:21: para mí el morir es ganancia, y tengo deseos de quedar desatado de la carne para estar con Cristo, lo cual es con mucho lo mejor. Sin embargo, Cristo, cuando se va, nos ama demasiado para dejarnos solos en nuestro destierro, en este valle de lágrimas, y se queda admirable y portentosamente con nosotros. Ante todo, se queda realmente presente en cuerpo y alma y divinidad en la Eucaristía. Se queda también misteriosamente dentro de nosotros mismos, mediante la inhabitación del Espíritu Santo, por la cual somos hechos templos de Dios. Se queda, como dijimos, en sus representantes, el Papa, la jerarquía, los sacerdotes. Hay además otra presencia especial de Cristo, prometida por él mismo en San Mateo 18:20. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué importante y qué delicioso será que Cristo esté en medio de nosotros. No puede darse mejor bendición que la presencia del mismo Señor. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para esto es preciso que estemos reunidos en su nombre. Familias, comunidades, naciones consagradas a su corazón. También, ¿por qué no?, empresas o clubs o partidos políticos que pongan su trabajo, sus esparcimientos, sus compromisos bajo la guía y protección del corazón de Cristo. Lo que no podremos pretender es que Él esté entre nosotros, ni decir que estamos reunidos en su nombre, aunque nuestra finalidad fuese una cruzada santa, si no seguimos en nuestras actuaciones sus enseñanzas y consignas, si nos dejamos llevar por la violencia, el egoísmo, el afán de lucro o de sobresalir. ¿Y qué influencia tendrá esta presencia especial de Cristo en nuestras reuniones, en nuestros equipos, en nuestras familias, en nuestras comunidades o sociedades? Será precisamente bendecir la finalidad que en ellas pretendemos. Por eso dice el versículo anterior: si 2 de vosotros unen sus voces en la tierra, cualquier cosa que pidan, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Entonces sí, si nos reunimos en nombre de Cristo, haciendo de Él nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, nos concederá la finalidad pretendida que pidamos. Qué fecunda es esta promesa y esta doctrina, y qué digna de hacer con ella una revisión de vida en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras obras apostólicas. Cristo, la última consigna que da a sus discípulos es: id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Este legado que nos deja, legado portentoso que recibimos de Dios, lo hemos de cuidar y transmitir, como ha hecho siempre la Iglesia, con todo respeto. El Nuevo Testamento, la Biblia, acaba con las palabras de San Juan en el Apocalipsis: si alguien añade algo a este libro, Dios hará caer sobre él las plagas que en él se describen. Y si alguien quita algo de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Por eso Pablo VI ha repetido que respecto del dogma, de la doctrina recibida, la Iglesia es tenazmente conservadora, intransigente. Lo otro sería un desacato y una burla al mensaje revelado de Dios. Esto es ahora sumamente actual y necesario, cuando inconcebiblemente muchos rechazan una enseñanza católica de siempre, simplemente porque es antigua, y admiten nuevas teorías por la única razón de que son nuevas. Quizás algo antiguo haya que renovar,
y tal vez mucho nuevo se habrá de aceptar. Pero ni el uno ni el otro se deberá hacer sin la aprobación del Papa, garantía segura de acierto. A pesar de esto, hay muchos insensatos que hacen todo lo contrario. Rechazan lo antiguo, aunque el Papa insista que hay que retenerlo, que no ha perdido su valor. Devoción al Sagrado Corazón, rosario, prácticas y leyes religiosas, hábitos, moral matrimonial, prescripciones litúrgicas, etcétera, etcétera. Y en cambio aceptan y siguen nuevas teorías expresamente reprobadas por los papas. Así, la libertad de imprenta, la libertad de expresión sin límites que envenena la mente, libertad de pornografía, libertad de asociaciones anticatólicas, de divorcio, de aborto, secularismo del Estado, como si Cristo no fuese rey de toda la sociedad y en todas nuestras actividades no tuviésemos que rendirle homenaje. Teorías nuevas que eliminan el pecado original, que niegan la virginidad de María o la resurrección histórica de Cristo, desnaturalizan el misterio eucarístico, niegan el bautismo a los niños, quieren compaginar la vida religiosa y vida de santidad con una vida mundana inmersa en espectáculos y diversiones, falta de oración, de penitencia, de celo de almas, de obras de misericordia. El Señor nos advierte, Marcos 16:17, el que crea al predicador del Evangelio y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Pero precisamente para que el mundo crea, además de la predicación, tenemos que ser testigos de Cristo, sobre todo con el testimonio de la caridad mutua, que es el medio y la palanca sobre el cual el mismo Cristo apoya la conversión del mundo. Juan 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así convertiremos al mundo, por lo mismo que conocerán que somos discípulos de Cristo, si nos amamos unos a otros. Y para que tu caridad fraterna sea perfecta, no solamente tienes que amar a los demás, incluso a los enemigos, sino que también tienes que procurar que los otros te amen a ti, esforzándote para ello en hacerte amable. Como dice San Agustín, sis amari ama, si quieres ser amado, ama. Pídele también al Señor en esta meditación ese don especial que han tenido los santos, que tienen los mansos, los que son buenos, de ser queridos por todos. Da testimonio de caridad universal a pobres y ricos, a nacionales y extranjeros, sobre todo a los hermanos en la fe, como dice San Pablo a los Gálatas 6:10. Ahora que en muchos católicos liberales está de moda no sólo transigir con los marxistas o con los eurocomunistas, sino que incluso se ponen de su parte contra gobiernos católicos. En la práctica de la caridad es evidente que deben merecer una especial atención los más cercanos a nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, aquellos con los que más convivimos o trabajamos.